Noveno video de esta explicación de la importancia del hallazgo del bosón de Higgs y de haber probado que existía un campo de Higgs. Felicitaciones a los que han llegado hasta acá. Sé que implica algún esfuerzo tratar de entender esto, pero pues los felicito, tienen mucha paciencia y mucha curiosidad, que es el motor del progreso de la humanidad. Habíamos descrito entonces todo el modelo estándar de la física y decíamos que todas las cosas que conocemos se enmarcan dentro de este modelo estándar de la física y nos habíamos preguntado, ok, y entonces si es así, ¿para qué necesitamos un bosón de Higgs? Pues hombre, lo necesitamos porque sin el campo de Higgs, que es el que crea al bosón de Higgs, el modelo estándar tan bueno que nos explicaba toda la física es un absoluto fracaso matemático. No encajan los datos ni con los experimentos, describiría un mundo en el cual no vivimos. Afortunadamente, si hay bosón de Higgs y si hay campo de Higgs, entonces el modelo estándar está correcto. Pero si no, entonces no lo estaría y sería una tragedia. Habíamos dicho, cuando describimos el modelo estándar en la parte de los bosones, que cuando las partículas se amontonan, entonces son bosones portadoras de fuerza, y habíamos dicho que uno se debería preguntar si esa partícula o el campo que la genera mejor puede tener un valor diferente de cero en el espacio vacío. Y habíamos dicho que si la respuesta era afirmativa, se trataba de un bosón de Higgs. Pues bien, empecemos por lo pronto aceptando que el campo de Higgs es diferente a todos los demás campos que hemos mencionado, al electromagnético, al del electrón, al del muón, etc. Si uno va hacia el espacio vacío, y vacío es vacío, lo más vacío que pueda estar, libre de partículas, libre de radiación, etc. Y tomamos un área pequeñita de ese espacio, digamos 1 centímetro cúbico, que tenga el mínimo posible de energía, el valor de los campos en ese punto tendría que ser cero. Por ejemplo, vamos a medir cuánto magnetismo hay en esa área interestelar en un espacio muy vacío y digamos que es cero. También para el campo del muón o del electrón, no hay partículas, ¿correcto? Tratemos de graficar eso un poquito. Asumamos que este es el valor posible de un campo en ese punto del espacio vacío. Hay un lugar donde el valor de ese campo es cero y es el valor de mínima configuración energética posible. Pues bien, si resulta que yo quiero desplazar de cero el valor del campo, porque decimos que allí hay algo de valor de campo electromagnético o del campo de cualquiera de las partículas, yo necesitaría aumentar la energía para poder producir ese desplazamiento del cero del valor de un campo. La mínima energía, en cambio, en el campo de Higgs, la mínima energía del espacio vacío está en un valor de campo de Higgs que tendría esta conformación famosa de fondo de botella de champaña, o algunos le dicen de sombrero mexicano, porque la mínima energía en el espacio vacío estaría en un valor de campo de Higgs que no es cero, porque entre otras cosas, si así fuera, tendría más energía que ubicándose por fuera en cualquier otro valor. Miremoslo de otra manera. La diferencia entre el campo de Higgs y cualquier otro campo de la naturaleza es que al campo de Higgs podríamos decir que le gusta, entre comillas, no ser cero, aún en el espacio vacío, es decir, aún en su configuración de más baja energía. Miremos esta gráfica que nos puede ayudar a entenderlo un poquitico mejor, y es graficando diferentes campos en el espacio. Acá tenemos en este sentido la ubicación en el espacio y aquí el valor de un campo. Mientras más alto hacia arriba, mayor el valor de un campo, ¿correcto? Este sería el valor del Higgs en reposo y este sería cero. O sea, todos los campos que no son Higgs, como el electromagnético, el del electrón, etc., en el espacio vacío están acá muy cerquita del cero. Son casi cero o pequeñísimas vibraciones cerca del cero. Sin embargo, el campo de Higgs no es cero ni siquiera en el espacio vacío. En resumen,
si uno se baja al espacio interestelar, a la parte más vacía de cualquier cosa que uno se pueda imaginar, y tuviera un medidor de campo de Higgs, ese medidor de campo de Higgs arroja alguna medida. Si midiéramos en ese espacio interestelar el campo magnético sería cero, pero no lo es para el valor de campo de Higgs, ni siquiera en el espacio vacío. Si uno entonces viaja, se mueve, va por entre las galaxias, siempre se está moviendo a través de un campo de Higgs. No necesariamente vamos a través de otros campos, porque si el valor de un campo es cero en el espacio interestelar, pues no lo estamos atravesando. Pero siempre estaremos cruzando un campo de Higgs, porque el campo de Higgs tiene un valor que es diferente de cero, inclusive en el espacio vacío más vacío que uno se pueda imaginar. Siendo así, la conclusión de esto es que el campo de Higgs está en absolutamente todas partes. Uno no lo nota, tampoco notamos el campo electromagnético de un imán, ¿cierto? Pero uno no nota el campo de Higgs, pero siempre está rodeándolo. El bosón de Higgs vienen a ser vibraciones en el campo de Higgs. Por eso, el haber encontrado el bosón de Higgs nos permite establecer que existe un campo de Higgs, porque todas las partículas son, según la teoría cuántica de campos, vibraciones de un campo específico. Lo que el campo de Higgs hace es que afecta el comportamiento de las partículas que viajan a través de él. Y ninguna partícula tiene ninguna otra opción que no sea viajar a través del campo de Higgs. Aún en el espacio vacío, una partícula puede estar viajando en el espacio vacío y no atravesar campos electromagnéticos ni campos de electrón, de muón, pero no tiene opción. Tiene que estar siempre pasando a través de un campo de Higgs, porque el campo de Higgs tiene un valor diferente de cero aún en el espacio vacío. De manera que el campo de Higgs es omnipresente, está en todas partes, al frente nuestro. Pues si está en el espacio vacío, ¿dónde no estará? De alguna manera uno lo podría entender como que todas las partículas, todos los componentes del universo fueran como pececitos moviéndose dentro del agua. El agua los rodea por todas partes y no tienen opción sino moverse a través del campo de Higgs. Lo mismo sucede con las partículas del universo. Siempre se están moviendo a través de un campo de Higgs, porque el campo de Higgs tiene un valor que no es cero aún en el espacio vacío. Cada una de las partículas de que estamos hechos siente el campo de Higgs, y eso tiene un efecto parecido al que tiene el agua en los peces, es decir, los hace más lentos. Nosotros no notamos el campo de Higgs porque siempre ha estado allí, pero habría una enorme diferencia entre un mundo con y un mundo sin campo de Higgs, y vamos a expresarlo aquí. Las partículas elementales, electrones, quarks, etc., ganan masa gracias al campo de Higgs que los rodea. Y si habría alguna cosa que destacar de todos estos videos, es esto. De hecho, es lo que decía Ellis al principio. Nosotros estamos tratando de explicar cómo es que es esto posible. Entonces, miremos. En un mundo sin campo de Higgs, una partícula como el electrón no tendría masa, y si no tuviese masa, tendría que estar siempre moviéndose a la velocidad de la luz. Einstein no lo dijo, es posible que las partículas no tengan masa, como el fotón o el gravitón, pero si no tienen masa, están obligadas a moverse a la velocidad de la luz. Por fortuna para todos nosotros, como sí tienen masa los electrones gracias a que hay campo de Higgs, entonces no van a estar siempre a la deriva y pueden formar átomos y materia y estructuras complejas. En un mundo como el que realmente existe, como en el que realmente vivimos, en el cual hay un campo de Higgs omnipresente, aquí lo estamos graficando como con este fondito, hace que el electrón se vuelva más masivo, más lento, viaje más despacio, no a la velocidad de la luz. Las partículas van como dándose golpes contra el campo de Higgs en la medida en que se mueven por el espacio. El campo de Higgs les da inercia, dificultad para moverse, que es lo que en la física
conocemos como masa. Porque masa no es el peso, eso es el peso en el planeta Tierra porque está influenciado por nuestra atmósfera. Pero la masa, como la entendemos en el mundo de la física, es la dificultad que existe para hacer mover una partícula o una estructura y una vez que está en movimiento, la dificultad o la cantidad de energía que tenemos que gastar para detenerla. Entonces, como para que un electrón se mueva a través de un campo omnipresente tiene que ganar energía, pues siempre eso hace que el electrón pueda tener masa. Y si el electrón puede tener masa, entonces es omnipresente, puede formar estructuras atómicas y aparece la química y toda la posibilidad de construir un mundo. Es interesante como para explicar esto, presentarles en un instante la famosísima analogía de Miller, que es una explicación cuasi política del bosón de Higgs y el campo de Higgs para Mr. Waldegrave. No lo voy a pronunciar más. La historia es la siguiente. En el año 1993, el señor William Esto era el ministro de Ciencia del Reino Unido, ¿correcto? Y él notó que los impuestos estaban muy tenaces para pagar a la gente, o que la gente tenía que pagar impuestos en contribuciones para el CERN, por algo que ni siquiera entendíamos muy bien. Yo me imagino si nosotros estuviéramos pagando impuestos para que averigüen si existe el bosón de Higgs. Entonces el señor ministro Waldegrave, ahí lo volví a pronunciar, ofreció un premio en el Reino Unido a los físicos de partículas que lograran explicar de una manera simple, en una sola hoja, qué es el tal bosón de Higgs y por qué es tan importante encontrarlo. Entonces un profesor llamado David Miller concibió una metáfora que se volvió clásica. Los dibujos que les voy a mostrar en adelante son del CERN. Este es el profesor David Miller, que concibió la famosa analogía de Miller para tratar de explicar el bosón de Higgs y el mecanismo de Higgs. Y entonces él decía, mire, imagínese un cóctel lleno de políticos, repleto, con todos los personajes distribuidos de manera uniforme por todo el recinto y conversando con sus vecinos más cercanos. En algún momento entra al recinto Margaret Thatcher a cruzarlo y entonces todos los políticos que están al lado pues se sienten atraídos por esta gran personalidad, la rodean y entonces mientras avanza la Thatcher atrae a los políticos que se van encontrando y los que deja atrás pues vuelven al sitio donde estaban. Debido al nudo de gente que se forma a su lado, la ex primer ministro adquiere más masa de la normal, más inercia, le cuesta más dificultad moverse y también es difícil detenerse, ¿correcto? Visto en 3 dimensiones y teniendo en cuenta las complicaciones que le agrega a la relatividad, este es el mecanismo de Higgs. Este es el mecanismo por el cual el campo de Higgs le genera masa a las partículas en el universo. Para poder explicar la masa de las partículas, entonces se postuló, o lo postuló el señor Peter Higgs en el año 64, con sus amigos, un campo de fondo, que lo llamamos campo de Higgs, que presenta una distorsión local cuando una partícula se mueve a través de él. Las distorsiones de los campos, o las vibraciones de los campos, pues nosotros no es otra cosa que sus partículas, o sea, el bosón de Higgs. La aglomeración de dicho campo alrededor de la partícula es lo que le genera su masa. La idea, según explicaba Miller al ministro, provino de la física de los sólidos. Los sólidos tienen en su estructura como un enrejado de átomos con carga positiva. Cuando un electrón se mueve por ese enrejado, los átomos se ven atraídos por él y eso causa que la masa efectiva del electrón sea hasta 40 veces mayor que la de un electrón libre. El campo que fue postulado por el señor Higgs en el 64 es una especie de enrejado hipotético que llena todo el universo. Y, decía el señor Miller, lo necesitamos porque de otro modo no podemos explicar la razón por la cual los bosones Z y W, que son los de la fuerza nuclear débil, son tan masivos mientras que el fotón que porta la fuerza electromagnética carece de masa. Las partículas elementales, electrones, quarks, etc., ganan masa gracias al campo de Higgs que los rodean. Con el campo de Higgs, las partículas
que ahora tienen masa pueden formar átomos, moléculas y estructuras complejas como nosotros. Con el hallazgo del bosón de Higgs, y por lo tanto del campo de Higgs, acá, ¿se acuerda? El bosón de Higgs, en la zona de los 125 gigaelectronvoltios, ahora tenemos una teoría completica del comportamiento de todo lo que existe en nuestro mundo hoy en día. Ahora podemos entender que existen átomos, moléculas y todo lo que hemos visto o estudiado desde que somos lo que somos. Fue mucho el entusiasmo, ¿cierto? Por supuesto. Se completó una teoría que está 100% de acuerdo con todo lo que existe a nuestro alrededor. Tenemos el armazón, el Lego, como el jueguito de las fichas, completico. Está listo el modelo estándar de la física. Sin embargo, no es tan simple como eso, es mucho más. Vamos a mirar eso en el siguiente video.